En este caso, para seguir analizando la coyuntura electoral en Bolivia, Ariel Basteiro, con una larga trayectoria política en el país, también en la región, dentro de la Central de Trabajadores de la Argentina y ex embajador argentino en Bolivia. Bienvenido, Ariel. Gracias por invitar y un gusto estar acá con ustedes. No, el gusto es nuestro, porque mira, venimos hablando con diferentes actores, también habíamos traído, hemos contado, no es que la trajimos, ella viene porque quiere, pero nuestra compañera Lina Merino en representación del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, trayendo la dimensión de la disputa de los recursos estratégicos, ¿no? Siempre también de trasfondo en un marco electoral. De Bolivia, sí. De Bolivia, claro. Sí, ahí hay un avance importante que se dio en el gobierno de Evo y que era impensado que Bolivia pusiera un satélite en órbita, que tenga un plan nuclear con un reactor que está por terminarse, que tenga avances tecnológicos que no estaban en los planes de Bolivia nunca, ¿no? Sin ese proceso de cambio, sin esa revolución. Eso le dejó, es el saldo muy positivo que quedó del gobierno de Evo. Acomodarlo, por lo menos. Bolivia era el país más pobre de Sudamérica, o sigue siéndolo incluso hoy, pero la brecha que había entre Bolivia y Paraguay o Ecuador, que eran los otros que estaban en el ranking por todos los números de la macro y microeconomía, estaban a años luz. Bolivia se acercó muchísimo, lo cual se puso a tiro de los países más desarrollados de la región, así que eso es un mérito de los 12 años, 14 años del gobierno de cambio que hubo en Bolivia. ¿Cómo fue? Primera pregunta, más que obvia, Ariel. ¿Cómo fue ser embajador? Aparte estuviste en 2 oportunidades. ¿Cómo fue ser embajador argentino ahí? A ver, ¿Qué consideración fue? A ver, es fuerte, porque es además un país que además mucho vínculo, ¿no? 2 cosas. Yo vengo del sindicalismo y de los movimientos sociales y de la militancia política. Obviamente soy un embajador político y creo que es más fácil adaptarse a la realidad boliviana, venir con ese perfil, venir con esa historia, que supongo, por conocimiento y por lo que veían en otros embajadores cuando vienen embajadores de carrera, hay que leer muy rápidamente la idiosincrasia del militante y del pueblo boliviano, y uno, no digo que estoy más preparado, pero más acostumbrado a interlocutar con todos los sectores, y ellos aparte te reciben de otra manera. Yo tenía también el hándicap, que lo conocía a Evo de antes, que habíamos tenido una relación más o menos estrecha en la previa de que él fuera presidente, y que eso también ayudaba a que, como yo era conocido de Evo me trataba bien, todo el mundo se trataba bien, todos en columna. Y fue una experiencia, sí, importante, hermosa. No digo que me fue difícil, porque me adapté muy rápido a todo a la manera de hacer política y a la manera y a la idiosincrasia de la Aymara, que es también particular. Bolivia realmente es plurinacional, entonces tenés a la Aymara, que tiene un perfil determinado, el quechua, que tiene otro perfil, y todas las tierras bajas, Santa Cruz de la Sierra, los cambas, que también tienen otra manera de ser. Y bueno, hay que saber llevarse bien con todos, porque si no, hasta es complejo poder convivir. Y después me tocó, más que nada durante el gobierno de Cristina, un momento único en la historia de Latinoamérica, con lo cual era la década ganada, era estar en Bolivia y recibir y tener y poder sentarte, no tan solo con Evo, con Álvaro y con muchos de los compañeros, sino que estuviera Chávez, que estuviera obviamente Correa, que Bolivia también fuera un centro de presencia de todo el proceso fuerte que había en Latinoamérica en esos momentos, con lo cual agradecido a esa historia. Y en el último periodo también un poco fue la recuperación de la historia
del proceso de cambio en Bolivia, ya que Argentina tuvo mucho que ver con la posibilidad de que tanto Lucho y Evo pudieran volver triunfantes. Ahí, más allá de todo lo que podemos decir de Alberto, de las críticas que se le pueden hacer, en eso jugó bien, digamos, estuvo muy eficiente, no tan solo salvándole las papas a Evo y a Álvaro cuando había un intento de magnicidio en noviembre del 19, sino después permitiendo el asilo en Argentina y haciendo todo para que se pudieran ganar las elecciones también en el 21. Sí, recordemos, Ariel, digamos, fue muy fuerte. Yo estaba justo acompañando, no protagonizando ni estando en la reunión del Grupo de Puebla esos días de octubre del 19, que se consumó el golpe de Estado. Recordemos que Evo y Álvaro salieron, presidente y vicepresidente salieron efectivamente desde La Paz hacia el Chapare, Cochapambino, en una estructura de protección brutal, porque estuvieron incluso a tiro de fusil en el avión, donde se suben en la pista para salir del país porque los mataban. ¿No? Hubo un cerco de fuerza política popular que protegió, gente que protegió que el avión pudiera despegar. ¿No? Si ahí no hubiera habido 10.000 personas rodeando el avión, yo creo que la tenían planificada. Sí. Incluso después hay incluso, no sé hasta qué nivel de certezas tiene, pero el piloto del avión mexicano plantea que despegando le tiraron un cuetazo, digamos, ¿no? Un cuetazo, un cohete tierra-aire, y que hubo un intento de derribar el avión. Sí, también. Incluso. Hay algo, bueno, justamente decías, Alberto Fernández jugó bien. Una de las poquitísimas cosas que le podemos contar en el gobierno de Alberto Fernández. No seas tan cruel. No, qué crueldad. Pero en realidad quiero hablar de la participación de Macri en el golpe de Estado del 2019, que obviamente también marcó un antes y un después. Parte del escenario electoral configurado hoy tiene que ver, por supuesto, con consecuencias del golpe en contra de ese proceso de cambio que, bien decías, durante 12 años transformó la realidad de millones y millones de bolivianos y bolivianas. Lo contás aquí en Radiografía de una canallada, publicado el año pasado, 2024, Contrabando de armas, ¿cómo fue el apoyo del gobierno macrista al golpe de Estado en Bolivia? Contanos qué has investigado. El libro cuenta fundamentalmente, o base eje, en el contrabando de armamentos que Patricia Bullrich y Mauricio Macri coordinaron, mandaron, enviaron y después encubrieron, digamos, ¿no? En noviembre del 19. Pero el libro también cuenta la participación argentina y de Macri, del gobierno argentino, del gobierno de Macri, con dos hechos también importantes. En septiembre, en los primeros días de septiembre, también del 19, como generando las condiciones para que en noviembre se pudiera hacer ese golpe. Hubo una visita curiosísima de Ivana Trump con toda una troupe de altísimos funcionarios del gobierno norteamericano a Jujuy para visitar una ONG de mujeres tejedoras, que nadie se cree que el comandante del Comando Sur, el general a cargo del Comando Sur, el vicejefe o el subdirector para América Latina del Departamento de Estado, el subsecretario del Departamento de Estado, todo tipo, el jefe de la USAID, que es un organismo que mueve millones, miles y miles de millones de dólares, estuvieran para ir a ver unas tejedoras. Estaban interesados en las tejedoras. Está raro. Ahí se supone que hubo un traspaso de un avión a otro, del avión de Trump, del avión de Ivana Trump al avión argentino que estaba a cargo de Gerardo Morales en la pista ahí en Jujuy, para que al otro día el avión volviera sin ningún motivo a Santa Cruz de la Sierra. Nadie tiene muy claro a llevar qué cosas, pero todos suponen que tuvo que habido ahí apoyo de armamento, porque en septiembre el ánimo y la situación social estaba muy caldeada por incendios que se habían dado de la Chiquitanía, y que generaba desestabilidad o esmerilamiento al gobierno de Evo.
o dinero, que también es una de las suposiciones, y después también en el libro está como la AFI Argentina, con Arribas a cargo de esto, direccionó o dio instrucciones a los agentes de la AFI que había en Bolivia, en la misión diplomática había 2 agentes de la AFI, y esos agentes de la AFI trabajaron como gendarmes, como cadetes de la CIA, de los agentes de la CIA que estaban en Bolivia y en La Paz específicamente, haciendo del repartidor, el chico que llevaba el sobre con dólares para la policía o algunos jefes policiales y algunos jefes militares que posteriormente estuvieron involucrados en el golpe. Fueron los que llevaron adelante la amenaza a Evo. Entonces, el libro está todo documentado, está toda la participación, incluso también de la Cancillería, en cómo acompañó y apoyó a Camacho, a Fernando Camacho, que fue el referente principal de el golpe, del operador o la cara visible del levantamiento de noviembre. Mirá, Terrible, perdón, digo, pero Ariel, es la radiografía una canallada al más alto de los niveles. Es varias canalladas juntas. Varias canalladas juntas y escucharte solamente genera escalofrío. No, pero aparte, un tema que yo siempre marco, no es la primera vez que Argentina está involucrada en un contrabando de armas. En Menem, Croacia y Perú, el conflicto entre Perú y Ecuador, vendió armas a uno de los dos, pero era un conflicto, una guerra entre países, un conflicto internacional. Acá fue poner armamento en manos de la policía y el ejército boliviano para reprimir a un pueblo indefenso y meterse fundamentalmente en un asunto interno. Claro. No digo, las dos cosas son criticables obviamente, pero mucho más si te metes en un conflicto interno para reprimir a un pueblo que no es que hubiese habido ahí un levantamiento armado de algún grupo, nada, era gente que salía a protestar porque se había caído la democracia, para defender la democracia, para tratar de sostener a Evo en el gobierno. Le hago una pregunta. Perdón, bueno, sí. Espera, antes de tu pregunta, porque hablando del injerencismo, mira, acá Cristina Fernández de Kirchner, que es una de las prologuistas del libro, dice: resulta imprescindible repasar la historia reciente de Latinoamérica, como ocurre con este libro. En este libro, abordar con mucha precisión el rol que han jugado en este y otros golpes de Estado los distintos actores políticos que son hacedores de la vida pública en nuestros países, pero también de aquellos intereses que constituyen una verdadera injerencia externa. De este escenario estamos hablando, y ahora sí métele. Bien, no, tiene que ver con esto. Volviste a Bolivia como embajador en los días más duros del golpe de Estado. ¿Cómo era esa Bolivia? Porque después viste que la prensa argentina y la prensa regional y también la boliviana relativiza, ¿no? Que Áñez no fue tan dictadora porque era una mujer y ahora es una pobre presa política. ¿Cómo fueron esos días más duros Sí, volví como vedor. Bueno, yo fui embajador. ¿Cuándo formalmente las credenciales? ¿Cómo? ¿Cuándo pudiste presentar las credenciales formales? No, en el 21, una vez que Lucho asumió. Mierda. Porque en eso también el gobierno de Alberto, el gobierno de Unión por la Patria, nunca reconoció a Áñez, entonces no mandaba embajador. Había relaciones diplomáticas entre Argentina y Bolivia. Claro. Entonces no había embajador, estaba así la misión abierta, pero prácticamente sin ninguna autoridad. Y recién yo fui en abril del... Claro, con el gobierno constitucional. Con Lucho en el gobierno, a los 3-4 meses. ¿Y en esa veeduría? ¿Cuando fuiste de veedor? No, cuando fui como veedor sí, estuve dentro de lo que fue el desconocimiento de Mesa, que era el candidato de la derecha que competía contra Evo, llamando a calentar la calle, generando condiciones. Lo cuento en el libro también, porque había muchos datos, no solamente por lo que vi yo, que fue la noche del 26 de octubre y la mañana del 27, la calle estaba controlada por grupos curiosos en su conformación, mucha clase media, gente de los barrios del sur de La Paz, que son los barrios más acomodados, gente que en poca presencia
originaria de mujeres de pollera, de hombres de sombrero, ahí nada, era clase media, comandado normalmente, lo cuento en el libro, y hay certezas, y hay información, hay documentación de esto, por gente que hablaba o un acento español anglo-español o caribeño. Se supone que de esos sectores de la derecha, de ese trabajo previo que dije que había hecho la AFI con la CIA, condicionaron o montaron una estructura para calentar la calle con tipos profesionales. Había un dato que yo lo veía y me llamó mucho a curiosidad, que en esos piquetes, los pititas, que son los bloqueos que hacen en toda La Paz normalmente, y en aquel momento se ponían unas soguitas que le dicen pitita, por eso quedó ese término para relativizar o reconocer a la gente de derecha. Había muchos bates de béisbol como elementos contundentes para el que quería cruzar el bloqueo, le rompían el auto, te mataban a palo. Y yo no vi en mi año previo. Es un país futbolero, claro. No. Si hay un lugar donde no se juega el béisbol, en el Alto. En el Alto. Sin embargo, estaba en todos lados, había bate de béisbol. ¿De dónde salieron esos bates de béisbol? Así que hasta eso, digamos. Exportado el escenario de calentamiento de calle. Terrible, terrible. Bueno, a propósito de eso, recién mostrábamos el libro de Francisco, el Quienes Dijeron No, es una radiografía de esos sujetos sociales, ¿no? De los pititas. Sí, la radiografía esos son, obviamente que en Bolivia hubo un sector muy afectado con la llegada del proceso de cambio que inició Evo en el 2006, que fue una clase acomodada, racista, obviamente antiindígena, que se vio corrida, se vio secundarizada a partir de la llegada de Evo y el surgimiento de una clase media popular que provenía de los sectores que hacen comercio en Bolivia y que fundamentalmente están muy asentados en el Alto. Y esos sectores que hay en las ciudades normalmente. Después, Bolivia tiene una particularidad, que es el país de la región, y no sé si del mundo, con mayor población rural. Cuando Evo llegó al gobierno, se hablaba del 60% de población rural, el otro 40% estaba en las grandes ciudades. Hoy, después de 15 años, 20 años, eso se modificó, es al revés. Hay un 30 y pico % de población rural que sigue siendo muy alta para la realidad regional. Ahora, esa presencia de clase media blanca o oligarquía blanca de derecha estaba sentada en las ciudades, que fueron donde se generó el conflicto, donde se dio las condiciones para potenciar el golpe a Evo. Y fue llevada por esta gente. Claro. Los comités cívicos, que son organizaciones extrañas para nuestra realidad, que tenían una razón de ser allá antes de la Constitución Plurinacional, porque antes de eso el alcalde y el gobernador eran elegidos por el presidente, eran delegados, no, nadie los votaba, eran delegados presidenciales. Con la nueva Constitución se eligieron alcaldes, concejales y gobernadores a través del voto directo, y el comité cívico antes era el único organismo más o menos democrático que existía, que se elegía a través de asambleas, con lo cual era la única participación popular, con lo cual tenía algún prestigio. Después de la Constitución Plurinacional no dejó de tener peso, pero ahí sí se asentaron, se concentró esa derecha y esa clase media, que utilizó ese instrumento para generar una serie de conflictos y ser oposición a Evo durante todos los años, haber estado muy involucrado en el 2008 con el intento de secesión que se dio en aquel momento. Fueron los comités cívicos los que potenciaron. En el libro cuento un dato que yo también lo pongo como muy curioso.
el golpe se empezó a organizar en la Comisión Episcopal Boliviana. O sea, la Iglesia tuvo muchísima participación en el golpe a Evo. Pero ¿te acordás de esa imagen del golpe Áñez con la Biblia, con ¿no? La Biblia en contra de la huipala. Sí, con el Viejo Testamento. Terrible. Sí, fue un golpe, como bien lo plantean todo, Evo, incluso cívico, militar, religioso, eclesial, internacional, porque también la OEA y Almagro metió mucho la cuchara y tuvo también un rol muy importante para que se pudiera constituir ese golpe. Pero en la Comisión Episcopal, lo que terminan definiendo, ahí cuento cómo fue todo el proceso, fueron 12 personas, de los cuales 5 eran religiosos, de los cuales 2 de ellos eran extranjeros, 4 embajadores, o sea, representantes de otros países, y solamente 3 bolivianos, que eran los presidentes del Comité Cívico de La Paz, de Potosí y de Cochabamba. O sea que la definición o la resolución de llevar adelante un golpe, primero motorizado por la Iglesia o muy motorizado por la Iglesia, y después por la participación extranjera y por gente que nadie había elegido, que son los comités cívicos. Terrible. Una vuelta al virreinato, pero sin ninguna duda. Sí, ¿no? Claro, ni siquiera es el Estado republicano. No, es muy gráfico el virreinato, pero no podemos irnos. Mira, te cuento que tenemos, antes de cerrar este programa, un bloque que hemos armado, bueno, desde que Cristina está injustamente presa, entonces queremos compartirlo con vos, pero antes preguntarte. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, dale. Lógica y de esta etapa. ¿Cómo estás viendo este proceso electoral? ¿Qué ves de este domingo? Es complejo, muy difícil, muy lamentable, muy doloroso. Primero porque, las encuestas en Bolivia nunca fueron muy precisas. Todas las encuestas en todas las elecciones anteriores siempre fallaron por mucho. Un poco motivo es que esa población rural se escapa a la encuesta, no termina siendo encuestada y es un peso electoral que modifica después cualquier elección. Si las encuestas tuvieran ciertas certezas, hoy están yendo a segunda vuelta 2 fuerzas de derecha, Tuto Quiroga, Doria Medina, ambos ya fracasados políticos. Uno fue presidente y vicepresidente, el otro fue ministro de todos los gobiernos neoliberales en la década del 90, o sea que no es algo nuevo ni algo que no pueda uno objetarle procedimientos anteriores. Sin embargo, las nuevas generaciones, la comunicación, las nuevas modas de comunicación influyeron para que estos tipos pudieran reciclarse y aparecer como algo nuevo. El MAS está dividido en 4 opciones, porque a Andrónico, Eduardo del Castillo y Eva Copa, que son 3 ex integrantes del MAS, el único que va con el sello MAS es del Castillo, con 3% de los votos. Los otros 2 utilizaron otra sigla. Hay que sumarle a Evo, que está llamando a votar en blanco. Evo sigue teniendo una capacidad de daño y de voto duro que le sigue respondiendo, con lo cual el voto en blanco estará un poco por arriba, supongo yo, no mucho más por arriba de lo que siempre estuvo, un 8 o 10%, quizás se pueda estar un poco por arriba, pero sí es cierto que si ese voto en blanco o Evo hubiese llamado a votar por alguno de los referentes del MAS, quizás hubiese ayudado a que en esta segunda vuelta pudiera entrar por lo menos Andrónico, que había arrancado bien, había arrancado con 17, 18 puntos de intención de voto y se fue cayendo y hoy está cuarto, quinto en la lista de posibilidades con un 8, un 10%. Vuelvo a repetir, no es que la moneda está en el aire, no es que uno no pueda asegurar qué es lo que pueda pasar. Sí puede haber sorpresas, pero no creo que llegue a modificar tanto como para meter a Andrónico o a Eduardo en una segunda vuelta, con lo cual el panorama futuro es un presidente de derecha, que no es tan solo el único problema, sino que en esta elección hay elección legislativa, diputados y senadores, y lo que sí va a estar seguro,
históricamente en los últimos 15 años del gobierno del MAS, el MAS siempre tuvo mayoría casi absoluta en diputados y en senadores. Esta va a ser la primera vez en muchísimos años que esa mayoría la va a tener la derecha, unificada, pero sabemos que la derecha cuando llega el momento se junta para votar privatizaciones, para votar una ley privatizaciones ómnibus, de los recursos naturales, sí, una nueva constitución. Tanto Tuto Quiroga fundamentalmente planteó que iba a hacer caer la constitución plurinacional, con lo cual los cambios políticos que se vienen en Bolivia, más allá de quién sea el presidente, lo va a generar la nueva Cámara Legislativa, que va a ser mayoritariamente de derecha. Tremendo. Y en términos regionales, aunque sea algunas pinceladas del impacto de ese, si asumimos ese escenario. A ver, yo en términos regionales siempre digo que la suerte de Bolivia no es independiente y tan solo para Bolivia, que eso influye en Perú, y Perú influye en lo que pasa en Ecuador, y lo que pasa en Bolivia influye en Paraguay, y lo que pasa en Paraguay influye en Argentina, y es un reguero de pólvora eso que no sabes en dónde termina. Está claro que es un avance de la derecha, que después de Milei y más allá del triunfo que nos pudo haber dado el Frente Amplio y el sostenimiento de Lula, que no es menor, que no es Brasil, hay como un intento de la derecha de nuevamente reacomodarse. Quizás hay que atarlo y ponerla en teoría o poner en práctica aquello que proclamó Álvaro García Linera, el tema de la teoría de las mareas, digamos, ¿no? Que hay procesos y etapas en la ola, en la marea, y que ahora viene una marea de derecha, o se está preparando una marea de derecha. Digo esto porque uno mira lo que pueda pasar en Chile o en Brasil, y muchos plantean que no está asegurada la posibilidad de que gobiernos progresistas sigan gobernando en estos países, con lo cual, si esto sucede, se constituye esa marea de derecha que va a avanzar en la región. De todos modos, sigo creyendo que América Latina o América del Sur particularmente sigue siendo una región que está en disputa, un continente en disputa, y que todavía no está dicha la última palabra de quién es el que se constituye como fuerza inamovible hacia futuro. Los demás continentes, los demás países, en las demás regiones, ya el partido está perdido, casi diría. Acá todavía tenemos posibilidades de recuperarnos, confío, digamos, ¿no?, en los movimientos populares y en las fuerzas políticas que hay en cada uno de los países, que tienen arraigo en la gente, el peronismo, el MAS, el PT, el Frente Amplio, la izquierda chilena, que haga que si nos ganan la derecha, nos ganan temporalmente, que podemos volver, digamos. Extraordinario, Ariel. Extraordinario y claro el panorama y un diagnóstico que sí, que efectivamente es el que se está sabiendo por las encuestas, que hay márgenes de error, que puede haber sorpresas, que el contexto del golpe de Estado también ha condicionado la actuación política ciudadana, porque nadie tiene, o sea, hay miedo de decir lo que uno quiere votar. Eso está pasando desde el golpe de Estado en octubre del 19 también, ¿no? Esto es un pueblo muy acostumbrado también en esa cultura de la opresión. Sí, y aparte, y lamentablemente se había acostumbrado a tener equilibrio económico, financiero, inflación. Los 15 años de gobierno de Evo tuvieron esa característica. Lucho, más allá de capacidades o incapacidades, tuvo el viento en contra, se le terminaron a Bolivia los recursos de gas y con ello se cayó estrepitosamente el ingreso de divisas, y al no tener ingreso de divisas la economía entró en colapso, que es un poco lo que está pasando ahora, con problemas con el combustible, de provisión de combustible, de nafta. Y después falta del dólar. La emergencia del en dólar un país blue, que durante 15 años había tenido una estabilidad absoluta, se mal acostumbraron. Mal acostumbraron y ahora, claro, todas esas situaciones son intolerables, ¿no? Totalmente. Hace meses que se le reclama desde el pueblo boliviano a Arce en materia económica, pero hablando de los reflujos y de las olas y de que el tiempo se transita y de la voluntad popular también va configurando esos escenarios, nos vamos a ir al 2015 con ella, Francisco.
que no es el Papa. Sí, vamos ¿no? a... Nos vamos a ir al balcón de Cristina. Así despedimos. Hola. Mira, ¿la querés escuchar? ¿La querés escuchar? Todos la queremos escuchar. Buen día. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Cristina. ¿Qué clase de día es hoy? ¿Qué clase de día es hoy? Uno en el que vamos a recordar cosas lindas. Claro que sí. No se imaginan las ganas que tenía de volver a verlos. Y nosotros a vos, Cristina, inocente, apresada por el gobierno neofascista en una clarísima maniobra de guerra jurídica en contra de su liderazgo. Esto es lo que y la doble sostenemos. vara que hay en este país ya es increíble, intolerable. En el libro, particularmente todos estos partícipes y protagonistas del contrabando deberían estar presos, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, sin embargo son ministros y la justicia, Comodoro Pi, nada hace contra ellos y después inventan una causa para Cristina, no hay prueba fehaciente, un juicio que ya se había hecho y que la había declarado inocente, lo terminan sacando del fondo del cajón y lo vuelven a poner en acción con un primer objetivo que es proscribir lo que seguramente hubiese sido nuevamente Cristina trabajando por un triunfo electoral sin tapujos, sin ninguna duda. Hoy todavía estamos ahí en la pelea y fundamentalmente para tratar de arrinconarnos a todos, digamos, no es tan solo meter presa a Cristina, sino mandar mensajes a todos los sectores de la militancia, de la sociedad, en que si le pasa esto a Cristina, imagínate a vos. Totalmente. Lamentablemente, muchos optan por después ser moderados, digamos. Cuando lo que menos necesita el pueblo argentino es moderación. La moderación te licúa, te hace más débil. Creo que es uno de los datos que tenemos que tener y que aprender hacia adelante, hacia el futuro. Excelente, sí, Ariel, estamos de acuerdo. 15 de julio, ahí si querés te presento. Sí, dale. 15 de julio del año 2015, los presidentes de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, firman acuerdos de cooperación bilateral en materia de energía, salud, migraciones, entre otros, ¿no? Y lo hacen en la previa a la inauguración del monumento, hermoso monumento, a nuestra comandanta, a nuestra generala Juana Azurduy. Vemos ahí... Eras embajador, Ariel. Sí, era embajador, estuve ahí en ese lugar y un dato también muy fuerte. Yo creo, no tengo antecedentes de que Bolivia pusiera o regalara ningún monumento a ningún país antes que el de Juana Azurduy. Maravilloso. Fue un dato por este tema que Bolivia históricamente no tenía las condiciones, los recursos para poder hacerlo con Evo y con las posibilidades que le dio la nacionalización de los hidrocarburos. Por primera vez tuvo finanzas y reservas en el Banco Central, lo que le permitió llevar adelante un montón de obras sociales, caminos, escuelas, hospitales y también, como en el caso de Juana Azurduy, poner un hermoso monumento. Ahora, bueno, por suerte, hay en una plaza pública, ¿no? En SSK. Y lo hicieron tan grande que no lo pudieron tirar al río, como han hecho en otro momento de nuestra historia argentina, porque si no... así que bueno, está ahí ahora al frente del Centro Cultural Kirchner. ¿Cuánto tuvo que esperar el pueblo boliviano para hacerse dueño de sus riquezas y de sus recursos, ¿no? ¿Cuánto tuvo que esperar si recién en el 2015 pudo regalar, invertir en un monumento a Juana Azurduy? Recordemos, según Galeano, ¿no? de Potosí salió tanta plata, tanto mineral de plata, que se podría haber hecho un puente desde Potosí hasta España, hasta Europa, por la cantidad de lingotes de plata que salió del Cerro Rico, que se robaron, que se robaron y que fue el que dio la riqueza a España y a Europa durante siglos. Exactamente. Garantizando el desarrollo del capitalismo. Ahora sí, entonces vamos a escucharla a Cristina Fernández junto con Evo Morales.
Y la verdad que sí, que la inclusión social, la atención de los sectores más vulnerables, la generación de millones de puestos de trabajo, la aparición de, por lo menos en la República Argentina, una gran clase media. Vos sabés, Evo, que de acuerdo a CEPAL y de acuerdo al Banco Mundial, la Argentina fue el país que más clase media ha producido en los últimos 12 años. Todos los ministros ahí sentados obedeciendo, me encanta. En realidad, sí, la clase media es producto de transformaciones sociales, económicas y políticas que permiten pasar a gente que por allí era clase baja o estaba en la pobreza a integrar la clase media. Y vos sabés que somos el país que más clase media ha incorporado en lo que son los sectores sociales. Y la verdad lo hemos hecho con políticas de inclusión, con políticas que no solamente incluyen, yo lo decía el otro día cuando en Tucumán recordábamos el 199 aniversario de la independencia argentina, la inclusión, que normalmente tiende a vincular o identificar esa inclusión únicamente con los sectores más vulnerables, cuando hay un verdadero proceso de inclusión social, se produce en todos los estamentos, porque los que eran pobres dejan de ser pobres, o los que eran indigentes dejan de ser indigentes, pasan a conformar una clase media, el pequeño o el que no tenía comercio pasa a ser comerciante y el pequeño comerciante pasa a ser un mediano comerciante, y el mediano comerciante un gran comerciante, y así pequeños empresarios pasan a ser medianos empresarios y sucesivamente. Para darte un ejemplo y que se entienda, mira cómo será el grado de inclusión que una de las empresas más importantes que hay en materia de software y que hoy cotiza en la Bolsa de Nueva York fue una empresa de software fundada por 4 platenses. En La Plata es mi ciudad natal, son 4. De fondo parece que está la imagen del monumento tapado antes de la inauguración. No sé, Ariel, si te acordás la escena. No, ese es el Salón Blanco. El Salón Blanco, pero hay como un televisor que muestra eso, ¿no? Ah, puede ser que el televisor, porque el monumento se había puesto en los jardines. En los jardines, sí. Que con la excusa del helipuerto, sí, porque les daba vergüenza decir la verdad al macrismo. El macrismo siempre fue muy culpógeno en algunas cuestiones. Con la excusa del helipuerto de la Casa Rosada, lo trasladaron al frente del Centro Cultural Kirchner y no lo van a poder mover porque es monumental realmente la estatua a Juana Zurduy. Y escuchamos a Evo en ese momento. Tenés ahí el guión. Está bien. Bueno, estamos haciendo un balconito. Antes ustedes saben que los presidentes no duraban. Antes de que llegue a la presidencia, en los 5 últimos años habían 5 presidentes. 2001, Banks, 3, Goni. 2004, Carlos Mesa. 2005, Rodríguez. Imagínense la estabilidad política que había en Bolivia. Y ahora, gracias a mi pueblo, gracias a los medios sociales. Nosotros tuvimos 5 en una semana. Yo mismo no puedo creer, hermana presidenta. A veces digo, ¿qué estoy haciendo? Ya habían pasado 9 años. ¿Qué estás haciendo, Evo? Pero este tiempo ha permitido planificar bien, trabajar bien. Tenemos estabilidad económica, felizmente. Hemos enfrentado muchos problemas sociales, políticos en especial. Y nunca me olvido, UNASUR me salvó de un golpe de Estado, una reunión de emergencia en Santiago, fracasaron con el revocatorio, y cuando uno trabaja por el pueblo, por los más abandonados, ese pueblo siempre nos acompañó, no tengo por qué quejarme, y estas relaciones nos fortalecen mucho más, y ahora estamos planificando a ver cómo seguir compartiendo lo poco que tenemos, intercambio comercial. Me acuerdo una vez, seguramente se acuerda, la hermana Cristina, intentaron llevarnos a un problema con el tema del pan, tema del trigo. Antes, Estados Unidos donaba trigo a Bolivia, un programa llamado PL 480. Cuando llegamos al gobierno, ya no nos donaron,
faltaba trigo, ni siquiera nos quería vender. ¡Oh! Llamamos a la hermana Cristina para que nos pueda vender de emergencia. Y Argentina le vendió. Decía, no, nosotros tenemos comprometidos de exportación a otros países. Yo le dije, tiene que desviar algo, no necesitamos mucho. Desvió de emergencia, así me salvó, porque cuando falta alimento, pues el pueblo protesta. Ahora ya hemos resuelto, hemos mejorado la producción de trigo. Antes solamente producíamos el 25% del mercado interno, ahora estamos mejorando, pero seguimos importando. Y por eso quiero decirles, hermanos de Argentina, tenemos muchos recuerdos. Los países así como Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba, cuando empezamos este trabajo nos acompañó bastante. Ahora estamos mejor que antes. Una oligarquía boliviana que ha estado en permanente coordinación, mejorando la situación social, ¿no? Lo cortábamos a Evo, pero sí. Se nos acaba el programa. Una oligarquía que ha estado permanentemente coordinada desde el norte. El plan injerencista. Exactamente. Mucho más que la oligarquía argentina. La oligarquía boliviana suele enviar sus dólares y hacer sus inversiones en Estados Unidos. Todos los grandes ricos poco invierten en Bolivia, o nada invierten en Bolivia, no dejan un peso. Claro. Esto fue hasta que obviamente Evo llegó al gobierno y fundamentalmente la nacionalización de los hidrocarburos, ni fue nacionalización, lo que sí fue cambiarle las condiciones de los contratos petroleros que tenían las empresas que ahí operaban. Más de una vez lo ha contado Evo, dejaban de regalías solamente el 18%, se llevaban el 80%. Llega el gobierno del MAS, allá con Parrada, que era el ministro de Energía, con Evo como presidente, y le plantean a las multinacionales del petróleo que si querían seguir operando, la regalía era al revés. Dejaban un 80% y se llevaban tan solo el 18%. Y todas aceptaron. Increíble. Así que mirá si era un montón. Si era negocio, lo llevaban, claro, imagínate lo que era. Bueno. Son unos ladrones, tremendo. Bueno, ahí estábamos viendo la foto, recién la producción la pasó, la foto de Evo y Cristina. Ahí está, inaugurando el monumento. Después de la conferencia de esta firma de acuerdos bilaterales entre ambos países. Momento lindo, como decías vos, ¿no? Década ganada latinoamericana, ¿no? Momento lindo si los hay, ¿no? Momento, sí, de que también nos marca una memoria reciente de que es posible y es necesaria la integración regional, que tenemos sobrados ámbitos en los que trabajar de manera conjunta con miras a seguir construyendo o al menos seguir disputando soberanía para nuestro territorio tan rico, pero tan rico en recursos, tan rico en historia política y de organización, con tanto futuro por delante, a pesar de que las derechas son golpistas en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, a donde los miremos, las oligarquías son golpistas y siempre están atadas a los intereses imperiales de distintas fracciones imperialistas, ¿no? Sí, pero y esta nueva derecha que empezó a surgir, menos republicana, más facha, peor todavía, digamos, ya que en vez de un escenario de evolución, involucionamos. Exactamente. Nos vamos a ir de este programa, aunque nos quedaríamos charlando con vos, Ariel, un montón más. Sabemos que el domingo contamos con tu voz, muy probablemente en la transmisión especial, así que hoy les hemos hecho un adelanto de la coyuntura boliviana con voces importantes que nos trajeron distintos elementos para analizar la situación. Vayan, busquen el libro Radiografía de una canallada, también de Ariel Basteiro y prologado por Cristina Fernández y Luis Arce, y mañana no nos vamos a ver, sino directamente el domingo. El domingo, exactamente. ¿Estamos en esa? Bueno, amigos de la comunidad, gracias, suscríbanse y nos vemos prontito. Gracias, Ariel. No, gracias a ustedes.